Me han insistido mucho en que haga un video sobre la inteligencia artificial y el futuro del hombre. Me he demorado porque he tenido que estudiar con mucho detenimiento y en profundidad todos los alcances que está logrando la inteligencia artificial y los pronósticos que sus constructores hacen del futuro de los computadores y robots en general. Para empezar, hay que hablar sobre un asunto de la naturaleza humana para poderlo comparar. y comparar de una vez con el resto de la vida orgánica, es decir, tanto de la vida animal como de la vida vegetal. En realidad, si uno piensa en un vegetal importante desarrollado como un árbol nin, que es famoso en este momento en la India por todos sus, digámoslo, los beneficios que logra brindar al hombre, son tan variados y profusos que se ha vuelto muy famoso en las últimas décadas. Pero lo importante es entender que un nin es su esencia es desde que nace hasta que muere. O sea, tiene unas particularidades y características que lo hacen único y que lo hacen diferente de todas las demás especies. Y eso ocurre con cada especie, tanto vegetal como animal. Ahora, cuando se llega al hombre, hay que entender que el hombre en sí mismo no tiene un bagaje genético que lo haga un ser totalmente diferenciado desde el principio. Todo lo contrario. Una célula humana tiene miles de genes y cada gen tiene unas 50 variaciones posibles. Eso a todo lo largo, digámoslo, de la cadena genética, lo cual incluye generaciones y generaciones y generaciones de individuos. Pero además incluye, además de esas 50 variaciones posibles, una infinidad de variaciones que todavía no han sido activadas, pero que evidentemente podrían serlo en un futuro, lo cual da una enorme variedad posible de opciones, tanto de constitución física como de variación del comportamiento y de el tipo de procesamiento mental que se pueda aparecer en una persona. Entonces, lo que podemos decir de acuerdo a la constitución del ser humano es que es el único ser que no es, digámoslo así, nadie ni nada cuando nace, sino que es una serie casi infinita de posibilidades. Eso es lo que es un ser humano. Es importantísimo entender eso, porque si realmente comprendemos lo que eso significa, entenderemos muchas de las consecuencias que trae esa constitución, esa herencia genética que tenemos. Y la primera de todas es que al no ser nada, nosotros de entrada somos el ser más indefenso al nacer. No hay ningún ser que sea tan indefenso en todos los sentidos al nacer. Un chimpancé recién nacido tiene una fuerza poderosísima en sus manos, tal que le permiten aferrarse a su madre y ella saltar de rama en rama, en árbol, sin que el muchacho, sin que el chimpancé se desprenda de su cuerpo, porque él lo agarra con una fuerza tenaz tan suficiente que la madre ni siquiera tiene que cargarlo, sino que simplemente ella utiliza sus brazos y sus pies para desplazarse por los árboles, pero confiada claramente en que la fuerza del chimpancé pequeño es lo suficiente para tolerar cualquier envión, cualquier arranque grande, cualquier aterrizaje duro en una rama de un árbol, en fin, todos los embates que puede producir un desplazamiento arbóreo como los que hacen los chimpancés.
En todo caso, el asunto es que el ser humano es al contrario, nace muy desvalido, totalmente dependiente, y su fuerza, por ejemplo, en las manos es absolutamente mínima, y depende totalmente, pero totalmente, de la atención externa, básicamente la que le da su madre. Pero esa circunstancia hay que entenderla, porque nosotros conservamos esa posibilidad de, digamos, de realización múltiple, sin definir ningún sentido. Por eso una persona nunca puede ser clasificada de una vez por todas como algo o como alguien específico. No se puede decir, como decimos todavía equivocadamente, este es un criminal o este es un santo. No, no es posible decir eso. Nosotros podemos referirnos al comportamiento y decir, este comportamiento es un comportamiento criminal. Sí, claro, el comportamiento sí se puede clasificar, pero no la persona, porque la persona tiene 1000 posibilidades, y eso es un hecho histórico comprobado, que muchos santos fueron primero hasta criminales. Y, y hay mucha historia de grandes presos que hacen unos cambios dramáticos en la prisión, y que casi que diríamos de entrada refutarían el hecho de que haya sentencias, por ejemplo, de permanentes hasta la muerte, de que haya sentencias ¿no? que incluyen el resto de la vida. ¿Por qué? Porque no se puede catalogar que una persona es un peligro eterno mientras vive para el resto de la humanidad. Eso no se puede afirmar, ni se puede comprobar, ni se puede testimoniar, ni se puede precisar, ni mucho menos medir, porque no es verdad. El ser humano es siempre una posibilidad de cambio, siempre. ¿Qué ocurre en la vida ordinaria? En la vida ordinaria nosotros dependemos mucho de la experiencia que vamos teniendo. Entonces, lo que normalmente hace la gente es que se va identificando con las distintas experiencias que tiene, y él mismo se va clasificando o como cobarde, o como valiente, o como superior a los demás, o como inferior, o como amigable con los demás, o como neurótico y reprimido, o como tímido, o como agresivo. En fin, él mismo se va clasificando de acuerdo a la manera como se ha ido comportando en las distintas situaciones de determinada manera, y se identifica con esa experiencia. Ese es un error serio, y casi siempre corresponde a la, digámoslo, a la parte considerada como el ego de la gente. Nuestro ego es justamente ese yo identificado con un montón de experiencias previas que hemos vivido, pero no es ni mucho menos nuestra esencia real. Nuestra esencia real es una esencia que normalmente se oculta ante la visión de la misma persona. ¿Por qué? Es mucho más versátil, mucho más superior, inclusive admite cambios en los niveles de ser. El ser humano es el único ser conocido hasta ahora que tiene posibilidades de cambiar su nivel de ser. El ser está dado es por el tipo de respuesta que es capaz de dar, o el tipo de comportamiento que es capaz de manifestar un individuo. Pues ese tipo de respuesta y de comportamiento puede cambiar absolutamente de nivel, como nunca lo puede hacer ningún otro animal. Un perro, por ejemplo, no puede cambiar su nivel de ser, siempre será el mismo tipo de comportamiento el que manifieste. Pero el ser humano siempre tendrá la posibilidad de cambiar. Entonces nunca se puede, y es evidente que el desarrollo, el ascenso del hombre tendrá que llevar en algún momento dado a que todas esas clasificaciones, como un criminal, un santo, cualquiera sea la clasificación con que cobijemos la actuación de un ser humano,
dejará de ser viable, dejará de ser usada porque no es verdad. O sea, finalmente tendrá que ser usada, como digo, la clasificación de un comportamiento, pero no la esencia de un ser humano. Esa seguirá siendo múltiple, como esencialmente se llama una posibilidad casi que infinita. Eso es muy importante de entender porque esa parte exactamente, esa parte de participar de un nivel de conciencia posible muy alto, inalcanzable por parte de cualquier animal, mejorable por la capacidad que el ser humano tiene de observar su propio ser, esa capacidad lo llevaría a ser imposible de superar o imposible de igualar por ninguna máquina y por ningún mecanismo no orgánico o no constituido de esa forma genética en que expliqué hace un instante. Cuando nosotros advertimos, por ejemplo, cómo la vida ante las dificultades hace cambios, nosotros diferenciamos tres niveles de alteración externa que conducen a una perturbación interior. Cambios muy leves que no transforman, no dañan el ser profundamente y que el ser los vive y aunque sufra con una transformación interior, una perturbación interior, es capaz de superar esa perturbación y cada vez hacer una reacción menos fuerte ante el mismo tipo de adversidad. Esa es la reacción típica de un organismo ante la dificultad. Hay una dificultad media que es la que normalmente nos conduce a cambios realmente importantes en nuestra capacidad de adaptación. Y es que en esa alteración de esa perturbación media, sí altera fuertemente todo el funcionamiento interno. Entonces exige que uno elabore un tipo de respuesta que le ayude a contrarrestar toda la perturbación, de manera que cuando se vuelve a encontrar el mismo estímulo que la desencadenó, tenga menos reacción, la reacción sea menor y menos fuerte que la anterior. Y eso va indicando que la persona está siendo más capaz de asumir ciertas dificultades, cierto nivel de dificultad en su vida. Y lo mismo sería para cualquier organismo, pero en el hombre es muy especial porque el hombre es mucho más versátil que los demás organismos. Y habría un tipo digámoslo, de amenaza y de perturbación exterior muy grande que ya daña totalmente el organismo. Y la perturbación interior es tan demoledora que el individuo perece, muere. Esa es la perturbación, digamos, más alta. ¿Qué pasa con la máquina? La máquina podría realmente, uno podría pensar que hasta los niveles 2 y 3 los puede igualar. Lo que no es posible y no lo hace y no lo hará es el nivel primero, el nivel de adaptación. Porque cualquier perturbación mejor dicho, cualquier amenaza externa o perturbación externa que se traslade a la estructura interna y produzca una perturbación en la máquina, lo único que pasa con eso es que se va sumando y se va desajustando la máquina y finalmente causa un deterioro grande. Pero también podríamos pensar que la inteligencia artificial podría llegar a elaborar un robot que a su mismo tiempo, una vez que pase el problema, que es el daño específico de algunas partes esenciales de su funcionamiento, esté en capacidad de diseñar y hacer y elaborar la pieza de repuesto necesaria. Entonces podríamos pensar perfectamente que eso es una posibilidad real de un robot. Y por supuesto la tercera, eso simplemente haría desaparecer tanto la vida orgánica como la vida robótica. No hay nada que hacer con perturbaciones grandes, como decir la explotación de un volcán, la explosión de un volcán, perdón, o
o los efectos dramáticos de un intenso terremoto. No, eso dañaría cualquier mecanismo. Pero la parte más importante de lo que me interesa a mí es, digamos, como abordar con algún elemento de juicio el futuro del hombre. Porque lo que es muy claro es que la inteligencia artificial, en lo que se relaciona con las capacidades y destrezas humanas, siempre podrá ser superior. O sea, el hombre podrá ser superado por la máquina en todo lo que se relacione con actividades mecánicas y con actividades, digámoslo así, de transformación física. Incluso en capacidades de procesamiento mental, porque, por ejemplo, la capacidad para hacer operaciones matemáticas es muchísimo más rápida, y cuando lleguemos a tener el computador cuántico sí que tendremos, mejor dicho, robots y computadores que se superen, pero enormemente, toda la capacidad de procesamiento matemático del ser humano. Entonces no hay problema en decir que todas y cada una de las capacidades y destrezas del ser humano van a ser superadas claramente por la robótica y por la computación cuántica. Pero hay una cosa que jamás podrá ser superada, y es esa versatilidad que conduce a lo que en otros términos yo he llamado la ductilidad del espíritu humano. Esa ductilidad es la capacidad casi infinita de comportamiento y de flexibilidad del ser humano. ¿Para qué lo habilita esa gran flexibilidad? Para una actividad que jamás el computador o el robot podrá igualar, y es la capacidad de negociación. Que yo diría que este video tiene algún interés es en la medida en que sugiere una línea de formación del ser humano para el futuro de la inteligencia artificial, para abordar un ámbito que la inteligencia artificial jamás podrá igualar, que es la negociación propiamente dicha. Pero debo insistir en que esa negociación no puede ser la negociación mecánica, porque la negociación mecánica también va a ser superada por la máquina. ¿Qué es la negociación mecánica? Una negociación en donde básicamente se hacen, digámoslo, equivalentes componendas o equilibrios externos entre, digámoslo, dos tendencias incompatibles. Por ejemplo, supongamos que tenemos un conductor de un vehículo que lleva a la misma fábrica a dos personajes. Uno de ellos insiste mucho en que se vaya rápido desde la casa donde lo recoge, o desde la zona donde lo recogen en la ciudad, hasta las afueras de la ciudad donde está la fábrica, y entonces acosa al conductor para que se mueva, para que se acelere el carro todo lo que posible. El otro es al revés. El otro sufre mucho con la velocidad, se siente muy amenazado con esa inseguridad, y entonces intenta influenciar al conductor para que no corra tanto, para que vaya mucho más a una velocidad mucho más moderada, que le permita un control más fino del automóvil. Entonces entran en conflicto esas dos digámoslo, expectativas y esperanzas de cada uno. ¿Y qué es digamos, la negociación mecánica? Que es fácilmente la que hace una especie de promedio y dice: ¿en cuánto quiere usted que vaya? ¿A qué velocidad quiere que vaya? ¿Y usted a qué velocidad quiere que vaya? Hagamos un promedio entre los dos y ya. Esa es la velocidad a la que puede ir, una velocidad intermedia entre la que él quiere ir muy rápido y la que quiere ir muy despacio. Entonces pongámosla por la mitad y ya. Ese tipo de negociación no exige gran versatilidad, eso exige un simple promedio casi que en todos los casos, y en eso lo haría más rápido y más efectivo y más equilibrado, mucho más equilibrado cualquier robot. Pero
la negociación real es la que tiene que ver con los móviles internos que originan la tendencia de la persona. Por ejemplo, ¿usted por qué quiere y qué es lo que busca cuando busca que el conductor acelere mucho el carro? Entonces, si nosotros pudiéramos saber qué es lo que lo motiva internamente, de pronto encontraríamos que es que él todos los días tiene una reunión con su grupo primario a primera hora, pero él la tiene que preparar con los datos que encuentre de la fábrica cuando llegue antes de empezar el turno. Entonces él tiene que recoger esos datos, examinarlos y a partir de ahí elaborar la estrategia de trabajo de ese día. Y entonces él por eso tiene que llegar antes de que se inicie el turno para poder recoger la información y poder hacer la planeación del trabajo diario. Si uno pudiera saber eso, uno podría decir, listo, entonces usted lo que necesita es llegar cuánto tiempo antes para lograr ese objetivo. Porque en ese caso, por ejemplo, si usted sale un poco más temprano, nos podemos ir a una velocidad menor que equivalga a la esperanza del segundo, sin ningún problema, y a pesar de eso llegar a tiempo para que usted haga su averiguación y pueda concebir de una vez su plan completo. Entonces, pero eso solamente se logra si uno es capaz de ubicar los móviles internos que tienen las personas, porque normalmente lo que sale afuera no es el móvil, sino la solución que él le da a su necesidad, la solución que él piensa que es que corra más, cuando la solución no siempre necesariamente es esa, puede ser otra, puede ser salir más temprano y que vaya a velocidad menor y se logra el mismo objetivo. La vida afortunadamente ofrece muchas alternativas. Esa cantidad de alternativas son las que puede encontrar el ser humano gracias a su constitución y a su versatilidad garantizada prácticamente en forma genética. Entonces, hay que estudiar y hay que prepararse para la negociación inteligente, no para para la renuncia, digámoslo, de los objetivos cuando uno se vea sometido a grandes presiones. Y es un hecho real que en la situación actual mundial cada vez será mucho más complejo vivir, cada vez habrá muchas más tensiones, más personas involucradas, más intereses diversos y más conflictos, necesariamente, con absoluta seguridad. Si nosotros nos preparamos hacia el futuro para mirar mucho más internamente, cuáles son los móviles que mueven a las personas y trabajar las soluciones integrales, buscando soluciones ganar, pero atendiendo a las motivaciones internas, nosotros desarrollaríamos cada vez más una capacidad, una inteligencia de negociación casi imposible de igualar. Y remato con este concepto. Yo en el diseño de negociaciones que he hecho yo y en el acompañamiento que he hecho a negociaciones en empresas de todo tipo, negociaciones individuales, negociaciones colectivas con los sindicatos, negociaciones entre organizaciones, negociaciones entre grupos de organizaciones y grupos de organizaciones distintas, por ejemplo, entre proveedores de unos ciertos insumos y los consumidores de ellos. En todas esas negociaciones en donde he trabajado, hay un asunto que para mí es clave. Cuando una persona se basa mucho es en su profesión, por ejemplo, en el hecho de que él es un ingeniero de cualquier naturaleza, de cualquier rama. Esas personas tienen un enfoque que no es el óptimo para la negociación. Las personas que más capaces son de negociación son aquellas que no se identifican con un rol o con una profesión, sino que se identifican como personas. ¿Por qué? Porque una persona se interesa en cualquier tópico, Una persona no se limita. Es que yo no puedo opinar de eso porque yo no soy
aviador, porque yo no soy ingeniero, porque yo no soy médico, porque yo no soy biólogo, porque yo no soy psicólogo. No, una persona no se limita a eso. Una persona quiere opinar, conocer, participar de cualquier ámbito de la vida que lo afecte, cualquiera. Y entonces yo he visto que son mucho mejores negociadores los que no se identifican con una profesión o con un rol. Y por eso creo que corresponde a cualquiera que esté preocupado por el futuro del hombre en la competición posible con la robótica y con la inteligencia artificial, que se dedique a perfeccionar y profundizar las capacidades negociadoras, porque ese ámbito es casi que privativo por naturaleza del ser humano. Con todo gusto, con todo amor, los invito para el próximo.